Buenos días, bienvenidos a este sermón expositivo de Primera de Timoteo, de la epístola Primera de Timoteo. Yo les invito antes que iniciar podamos orar. Allí en sus casas les invito a que cerremos nuestros ojos. Buen Señor, nos acercamos a ti como tu pueblo, sabiendo de que te necesitamos y que dependemos de ti. Tú has levantado a Cristo como príncipe y salvador de tu pueblo para darle arrepentimiento y perdón de pecados. Y por eso confiamos en el perdón que nos has concedido. Yo te pido, Señor, de que tu nombre sea exaltado, que abras mi boca para alabanza de tu nombre y no para alabanza mía. Que mi boca sea abierta para pregonar a los hombres y a mis hermanos de que tú eres Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso permite que este estudio que haremos, estos sermones que se predicarán de la epístola de Primera de Timoteo, sea para edificación de tu pueblo, para que crezcamos en amor, para que nuestra conciencia sea fortalecida y nuestra fe no sea fingida, sino una fe sincera. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, te lo pedimos, Espíritu Santo, porque te necesitamos. Necesitamos que guíes nuestros corazones en este mundo caído, porque muchos en este tiempo, aún cristianos, se han apartado, Señor, de ti. Su corazón se ha apagado, su corazón se ha rebelado en contra de ti y de tu palabra. Te pido que los vuelvas a traer a través de la predicación de tu palabra, que ellos se arrepientan y vuelvan al rebaño, Señor. Te quedamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ya saben, empezaremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a dar varios sermones sobre esta grande epístola, Primera Timoteo. Yo le invito a su casa que tenga abierta la Biblia en esta epístola. Y si usted puede durante la semana estar leyendo estos 6 capítulos de esta epístola, no es muy larga, es concisa, pero va a ser demasiado enriquecedora, primero porque es la palabra de Dios y segundo porque ella va a poner unos fundamentos esenciales para nosotros poder discernir varias cosas. Una de ellas es qué es la iglesia, para discernir si estamos viviendo una vida de santidad conforme a la palabra y para poder discernir quiénes son ideales para el ministerio pastoral o para el ministerio del diaconado. Cada libro de la Biblia en particular contiene un mensaje para el pueblo de Dios y este es el caso de la epístola Primera de Timoteo. Y digo esto porque creo que muchos de nosotros hemos escuchado tal vez sermones temáticos sobre esta epístola. Esta epístola contiene varios temas, por ejemplo, uno de ellos es el papel de la mujer en la iglesia, o también tiene un tema muy específico como Cristo como mediador, y hemos escuchado sermones temáticos de esto, pero poco hemos visto un sermón entero sobre esta epístola. Y creo que no se da un sermón entero o varios sermones sobre esta epístola porque tal vez se piensa que es una carta dirigida o exclusiva para Timoteo y por eso entra en la categoría de epístolas pastorales, es dirigida a una persona. Y se cae en esa suposición de que como está dirigida para Timoteo, quien estaba en Éfeso y estaba liderando la iglesia de Éfeso, entonces tal vez no convendría poder enseñar esta epístola al pueblo de Dios, pero debemos enseñar todo el consejo de Dios. Y tal vez esto se da por una lectura muy rápida de este libro. Pero al ir estudiando esta epístola vamos a notar la importancia que tiene al predicarla para nosotros como iglesia, ya que se convierte en un manual poderoso para discernir de cómo debe estar constituida la iglesia de manera bíblica, la cual debe reflejar el carácter del Dios al que adoramos. Y debo decir algo, y es que yo no escogí este libro por gusto o con alguna intención, no fue mi intención, porque al igual que muchos, yo también pensaba que era un libro para pastores, dirigido para ministros,
pero fue en oración y guía del Espíritu Santo que arribé a este libro sin proponérmelo. Y al ir estudiando podía ver el gran beneficio que tenía para nuestra iglesia joven. Así que bien se ha dicho de que una iglesia es lo que es a causa de la visión que tenga acerca de Dios y su palabra. Si una iglesia piensa que la Biblia no es la máxima autoridad y que ella no presenta como veracidad quién es Dios, quién es el hombre, qué es el pecado y qué es la salvación, prontamente veremos desde el púlpito a líderes enseñando fábulas y herejías, causando divisiones y tiranizando y atemorizando el corazón del pueblo de Dios, destrozando también la fe y la esperanza al imponer ritos y obras a la congregación que Dios no ha mandado. Esta falta de visión de Dios y su palabra por parte de muchas iglesias no solo ha traído como consecuencia esta clase de malos líderes, de falsos profetas, sino que también producen congregaciones apáticas a las necesidades de los unos hacia los otros, de los hermanos más necesitados, viviendo una vida de impiedad sin buscar la santidad, siendo malos trabajadores, metidos en chismes y murmuraciones. Todo esto es el resultado de una ignorancia eclesiástica acerca de quién es Dios y cómo es el orden de una iglesia y sus líderes. Por eso es tan importante que juntos podamos ir por toda esta epístola y podamos estudiarla. Si yo hiciese una encuesta sobre cuál es la comisión que Dios ha encargado a los líderes o pastores de su iglesia, o cómo debe estar organizada una iglesia bíblica, o cuál es el propósito de una iglesia, creo que tendríamos varias respuestas y lamentablemente muchas de ellas no serían bíblicas, no estarían conforme a la Biblia. El pueblo de Dios es engañado porque nunca, tal vez, no se ha hecho la pregunta a la Biblia acerca de la iglesia, de cómo debe estar organizada la iglesia, cuáles deben ser sus líderes y cómo debe ser el comportamiento de una iglesia frente al mundo. Y si algo notamos hoy es el crecimiento del sentimentalismo en los creyentes, que no les importa dónde se congreguen con tal de que se sientan bien, experimenten paz y tranquilidad, donde haya comida y gente de su agrado, y donde no haya ningún compromiso por las Escrituras más que el asistir cada domingo. Esta lamentablemente es la característica que busca una persona cuando llega a una iglesia. Realmente no se busca una iglesia de oración, sino una iglesia donde se pueda conversar y tomar tinto, una iglesia de mi agrado. Realmente no se busca una iglesia donde se estudie la palabra, sino donde se estudie la psicología y el desarrollo de la personalidad mezclado con algunas cosas de la Biblia, para que pase desapercibida la falsa enseñanza. Tal vez no se busca una iglesia que permanezca en la sana doctrina, sino que permanezca en la actualización de nuevas enseñanzas. Tampoco se busca una iglesia donde los líderes varones busquen la santidad, sino que sean líderes sentimentales, que busquen vestirse con la última prenda de moda y que sean muy elocuentes y hablen con palabras populares para atraer a la gente. Tal vez no se busca una iglesia que persiga la humildad entre los hermanos y hermanas para servirse en medio de las necesidades, sino que se busca una iglesia donde entre menos sepamos acerca de las necesidades de los hermanos, mucho mejor. Este es el resultado de no tener una correcta visión de quién es Dios y su palabra. Y es por esta razón que esta epístola a Timoteo, que este estudio que haremos se hace tan urgente y oportuno para nuestra iglesia, ya que es como un pequeño manual. Allí usted en su casa, viendo esta epístola, usted tiene un manual para ver quién es Dios, qué es la iglesia y cómo debe estar organizada la iglesia de Dios. Al estudiar sabremos cómo enfrentar, usted tendrá herramientas de cómo enfrentar a los falsos maestros
cuando en nuestra iglesia local se estén levantando y atacando nuestra esperanza y nuestra fe? Podremos adquirir un gran discernimiento al momento en que veamos cómo nuestra iglesia tal vez está desviando de lo que Dios ha establecido y ordenado para ella. También encontraremos la razón por la cual debemos estar unidos al calor de la verdad en este mundo que postula tan sutilmente mentiras, queriendo arrebatarnos nuestra perla de gran precio que es Jesucristo. Y no siendo menos importante, adquiriremos un gran sentido de pertenencia y amor por la iglesia, el que el Señor nos ha puesto y por la cual Cristo dio su vida. Entonces aquí le he presentado las razones por las cuales es de suma importancia esta epístola, el estudio de esta epístola predicada los días de los domingos. Y quiero recordárselo para que lo tengamos presente. Primero, esta epístola sirve como un manual para discernir cómo debe estar constituida una iglesia bíblica. Segundo, expanderemos nuestra visión acerca de quién es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y lo tercero, tendremos herramientas para mantenernos unidos en la verdad cuando nuestra fe y nuestra esperanza estén siendo atacados. Lo cuarto es que nos mostrará de manera práctica cómo vivir una vida de santidad y servicio en la iglesia y para con el mundo. Aquí entonces las razones para esta gran epístola. Y yo le pido que usted, cada vez que nos estemos adentrando esta epístola, pueda orarle al Señor para que le vaya mostrando cada vez más de su carácter, el carácter de quién es Él, como Salvador, como Señor de la iglesia, para que también le permita a usted discernir y mantenerse unido en esta verdad de quién es Él, y podamos formar esa iglesia del Señor que Él quiere, esa iglesia local que Él quiere. Y siempre es conveniente y sabio que antes de adentrarnos a un libro o a un estudio de un libro, entendamos, lo podamos entender de manera panorámica. Es decir, quiero que piense por un momento que nos vamos a montar en un helicóptero y vamos a ver el bosque completo antes de meternos en la selva y ver detalladamente los árboles. Asimismo, vamos a estudiar hoy este libro de una manera panorámica antes de adentrarnos a profundidad. La primera epístola a Timoteo tiene 6 capítulos. Estos 6 capítulos los dividí en 3 grandes marcos. El primer marco lo encontramos del capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 5. Capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 5, y he llamado este primer marco los mandatos para la iglesia. Ahí lo tiene, el capítulo 1 al capítulo 4, versículo 5, los mandatos para la iglesia. Lo segundo que veremos, este segundo marco, lo vamos a encontrar del capítulo 4, versículo 6 hasta el capítulo 6, versículo 10. Del capítulo 4 al versículo 6 y capítulo 6 hasta el versículo 10 es el segundo marco, el cual llamaremos el mandato a vivir en santidad. El mandato a vivir en santidad. El primer marco lo llamamos los mandatos para la iglesia. El segundo marco, el mandato a vivir en santidad. Y el tercer marco lo encontramos del capítulo 6, versículo 11 hasta el versículo 21. Capítulo 6, versículo 11 hasta el versículo 21. Este es el tercer marco y tiene por nombre el mandato a pelear la buena batalla de la fe. Los 3 marcos principales tendrán varios temas. Esos temas son en los que profundizaremos, nos adentraremos, pero hoy veremos solo estos 3 primeros de manera global para tener una mejor comprensión de estos sermones y de este libro. Y vamos con nuestro primer marco, que es los mandatos para la iglesia, que se encuentran del capítulo 1 hasta el capítulo 4-5. Y quiero que leamos primera de Timoteo 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo,
verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. En este primer marco encontramos las doctrinas fundamentales que van a abarcar toda la epístola, que van a salpicar toda la epístola. Dos doctrinas fundamentales. Estas dos doctrinas fundamentales aparecen a la vista de inmediato. Esas dos doctrinas son: Dios es nuestro Salvador y Padre, y Jesucristo es nuestra esperanza y Señor. Estas son las dos doctrinas que por lo general atacan los falsos maestros y hieren de manera grave el amor, la conciencia y la fe del pueblo de Dios, dejándolos en una sumida depresión y esclavitud con profundas consecuencias en su fe. Esas consecuencias son, por ejemplo, la incertidumbre y la confusión. La manera en que se atacan estas dos doctrinas: Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro Salvador y Padre, y Jesucristo nuestra esperanza y Señor. La manera en que se atacan estas dos grandes doctrinas de la fe y la esperanza de la Iglesia es a través de otros dos pilares del cristianismo. Esos otros dos pilares del cristianismo nos lo muestra la carta a Primera de Timoteo, y es la ley y la gracia. Y déjeme explicarle esto. Generalmente, usted nunca va a escuchar a un falso profeta, nunca va a escuchar usted un falso profeta negando que Dios es nuestro Salvador o que Dios es nuestro Padre. Tampoco lo va a escuchar negando que Jesucristo es nuestra esperanza y Señor. Por lo general, ellos creen en estas verdades bíblicas. Pero al preguntarles, a ir un poco más a fondo sobre qué piensan, por ejemplo, acerca de la santidad, unos van a responder: bueno, debemos ser perfectos aquí en la tierra, y sacarán una lista, un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar la salvación. A esta falsa enseñanza se le llama comúnmente legalismo. El legalismo ataca directamente la doctrina de la salvación por fe, es decir, ataca directamente a la doctrina que expone Primera de Timoteo, que es Dios nuestro Salvador y Padre. Y esto es lo que Pablo dice a la iglesia de Éfeso, hablándoles acerca de esta falsa doctrina del legalismo. Y quiero que lo vayamos y lo miremos a Primera de Timoteo 4:3. Primera de Timoteo 4:3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quiénes prohibirán casarse? Estos falsos maestros legalistas que ponen ritos y sacan su lista. Y su lista aquí en la carta, ¿cuál es? Que vamos a ver, que van a prohibir casarse y abstenerse de alimentos de los cuales Dios no ha mandado. Entonces aquí vemos el legalismo. Tenemos entonces a estos legalistas que se estaban infiltrando en la iglesia de Dios, enseñando y poniendo reglas de las cuales Dios en su palabra no mandaba. Este es el primer grupo de falsos maestros que atacan la doctrina, no de manera directa, de Dios nuestro Salvador y Padre, sino de manera indirecta. Y tenemos otro grupo. Este otro grupo, si usted le pregunta acerca de qué piensan de la ley de Dios, los 10 mandamientos, qué piensan acerca de la ley de Dios, negarán con fuerza que esto ya ha sido abolido, que ya ha sido quitado, y que ahora estamos en un tiempo de gracia, y que no necesitamos, oiga bien, ellos enseñan de que no necesitamos obedecer a Dios. A esta falsa enseñanza que este otro grupo de falsos maestros enseña, se le conoce como antinomianismo. Antinomianismo. Anti quiere decir contra y nomos quiere decir ley. O sea, es decir, contra la ley. Así que el antinomianismo es irse en contra de la ley de Dios. Así que esta leprosa enseñanza llega a la conclusión de que la iglesia, el pueblo de Dios, la casa de Dios, no debe obedecer a Dios ni debe vivir una vida santa.
o es a la conclusión que llegan muchos, y decir de que ya estamos viviendo en un tiempo de gracia, entonces no hay problema, podemos hacer lo que queramos. Tal enseñanza no es nueva, al igual que el legalismo. Ninguna de estas dos enseñanzas es nueva. Ya Pablo la está mostrando aquí en la carta de 1 Timoteo, la muestra claramente, como vamos a ir exponiendo. Y Pablo tuvo que detener este error, porque los creyentes gentiles pensaban que si la salvación es por gracia, entonces podían tener licencia para pecar. Y este pensamiento antinomianista ataca directamente a la doctrina de que Jesucristo es nuestro Señor. Cuando estamos hablando de que Jesucristo es nuestro Señor, es que Él es el que nos gobierna, y como gobernador y juez de su pueblo, entonces Él tiene unas leyes. El antinomianismo ataca la ley de Dios, ataca a Jesucristo nuestro Señor, y los legalistas atacan a Dios el Padre, nuestro Salvador. Pablo confronta en la epístola de los Romanos 6, y casi toda esa epístola de Romanos 6 es una confrontación a ese pensamiento antinomianista de falsa enseñanza, de irse en contra de la ley de Dios. Y mire lo que dice Romanos 6:1. Pablo, preguntando de manera retórica, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vemos entonces cómo Pablo, ya para su tiempo, debía enfrentar esta perversa idea antinomianista, esta falsa enseñanza, de que como estamos en un tiempo de gracia, entonces tenemos licencia para pecar. Es fácil hoy identificar esta grave enfermedad doctrinal, como lo es el antinomianismo y el legalismo. Por ejemplo, en el lado antinomianista, nosotros hemos escuchado decir: Dios es amor y Él no condena a nadie. Dios es amor, y si Dios es amoroso, entonces no va a existir el infierno. Si Dios es amoroso, entonces Él no puede ser juez, sino un padre. Con estas premisas podemos identificar que la gran mayoría de denominaciones son antinomianistas, que desprecian la ley de Jehová, y que es a causa de esto, de este pensamiento antinomianista, que gran parte de la población dice ser cristiano, pero vive en lujuria, en fornicación, en robos, deshonra a los padres y sin arrepentimiento alguno, pero dicen ser cristianos. Entonces Pablo dedica gran parte de Romanos a contrarrestar esta falsa doctrina para que los creyentes se mantengan en la fe verdadera. Yo le recomendaría que usted pudiera leer Romanos 6 en su casa, pero nos estamos en la epístola de 1 Timoteo. Así que los judíos querían vivir en la ley de Dios y los gentiles querían vivir en la gracia sin la ley de Dios. Entonces ahí vemos que tanto el legalismo como el antinomianismo atacan dos doctrinas fundamentales de toda la Biblia. Y por eso entonces Pablo pone a Timoteo en Éfeso, lo envía allí con un propósito, y este es detener a este grupo o a estos grupos de falsos maestros, porque iban a dañar la iglesia de Dios. Si la iglesia de Éfeso, la cual Pablo había encargado a Timoteo para que corrigiera estos errores producto de la desviación doctrinal, y no detenían la falsa enseñanza y no se mantenían en la fe bíblica, entonces quiero que mire cómo Pablo muestra una amenaza solemne de lo que le acontecerá a la iglesia en Éfeso si no detiene este grupo de maestros falsos que enseñaban el legalismo. Especialmente en esta carta se centra en el legalismo, pero que por ahí vemos unos rezagos de personas que vivían en el antinomianismo. La amenaza que Pablo hace la encontramos en 1 Timoteo 4, en 1 Timoteo 1:20. Y esta amenaza la hace a través de dos ejemplos de dos hombres. 1 Timoteo 1:20 dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro,
a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, esta es una amenaza solemne. Pablo cierra este primer capítulo hablando acerca de eso, de esta amenaza. Él amenaza y pone como ejemplo a estos dos hombres en contra de la falsa enseñanza que está promulgando, para decirle más o menos esto a la iglesia: si ustedes no detienen la falsa enseñanza, les va a acontecer esto. Los entregaré a Satanás para que aprendan a no blasfemar el nombre de Dios. Esta amenaza solemne la hace porque Él es el apóstol mandado por Dios, y Él tiene todo el derecho por Dios a hacerlo, porque es Dios mismo hablando. Así que es una amenaza que todas las iglesias deberían temer y temblar ante esta solemne amenaza. Así que Pablo exhorta a que la iglesia ore por todos los hombres y especialmente por todas las autoridades gubernamentales, para que lleguen a la salvación de sus almas. Y esto lo vemos en el capítulo 2. En el capítulo 2 usted va a encontrar que él hace una exhortación a que la iglesia de Éfeso ore por las autoridades y por todos los hombres. Y la razón de esto es porque se estaba atacando, porque el mundo ataca las dos doctrinas fundamentales: Dios nuestro Salvador y Padre, y Jesucristo nuestra esperanza y nuestro Señor. Entonces Pablo dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo hombre, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta exhortación a la iglesia de Éfeso es a causa de que el señorío de Cristo y la salvación de Dios están siendo atacados por el mundo, ya que tenían otros dioses, y aún las autoridades gubernamentales se ponían como soberanos y hasta casi mesías sobre la vida de las personas. Los romanos permitían que sus pueblos sometidos adoraran a sus propios dioses, pero debían demostrar su lealtad a Roma adorando a la diosa Roma y al emperador de la época. La ciudad de Éfeso, donde se encuentra la iglesia, tenía como diosa y mediadora a Diana, que supuestamente era la que daba la fertilidad a los hombres y les daba cosechas, y era ejemplo de belleza. Así que toda esta cultura estaba siendo permeada por esta falsa enseñanza y había sido feminizada. Así que usted va notando cómo en este libro, particularmente primero, Pablo muestra cómo es atacada la doctrina de Dios nuestro Salvador y de Jesucristo nuestra esperanza y nuestro Señor, a través de los falsos profetas que llegan a la iglesia, o que salen de la iglesia, o que están dentro de la iglesia. Y va a mostrar cómo el mundo ataca a la doctrina fundamental en que se sostiene la iglesia, que es Dios nuestro Salvador y Padre, y Jesucristo nuestra esperanza y fe, nuestra esperanza y nuestro Señor. Y a raíz de esta adoración a los ídolos y el descuido por parte de los líderes de la iglesia en Éfeso, a causa de sus disputas y sus contiendas, las mujeres llegaban a la iglesia vestidas inapropiadamente y tomaron parte en la enseñanza, quebrantando así los roles y el mandato del Señor en la creación al poner al varón como cabeza de la mujer. Usted lo puede notar en el capítulo 2, nos dice: quiero pues, capítulo 2,
versículo 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Los líderes se habían desentendido tanto de la iglesia por sus disputas y demás, que las mujeres estaban atrayendo o tomando de la cultura de Éfeso y trayendo tal belleza a la iglesia, supuesta belleza que es una fachada de mentira y de pecado, y la estaban arrastrando a la iglesia. Así que usted puede ver esto, y también está tomando la mujer el rol en la iglesia, la cual Dios mandó a que no fuese así. Así que Pablo, al decir, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nos deja ver de que el mundo tiene ídolos. Tanto tiene ídolos como a dioses, como a gobernantes y políticos. Y tienen muchas veces a los gobernantes y políticos como mediadores. Y por eso el contexto en el que Pablo dice es que solo hay un Dios y un mediador entre los hombres, Jesucristo hombre, es porque los pueblos adoraban a sus gobernantes y los tomaban como mediadores. Y no reconocían que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Y esto lo dice para mostrar que la iglesia necesita orar por los gobernantes que atacan el señorío de Cristo, que atacan a esta doctrina fundamental, a pretender ser soberanos, pero también para salvaguardar a la iglesia de caer en la idolatría, que próximamente está al llegar al permitir que las mujeres arrastren la cultura pagana de la iglesia con su forma de vestir y su conducta. Entonces es de notar algo importante aquí, y es que si usted ve, en cada cultura hay ídolos femeninos, pero esto no es coincidencia, esto no es coincidencial, esto solo revela la maldición del pecado que dañó la relación y el rol que tiene el hombre y la mujer, y ahorita estaba permeando a la iglesia de Dios. Por causa de estas disputas que se estaban llevando a cabo por parte de los líderes, se estaba desatendiendo la verdad y la iglesia del Señor. Así que Pablo manda unos requisitos. Usted va a encontrar unos requisitos aquí para obispos y para diáconos. Obispos o ancianos o pastores y para diáconos. Va a haber unos requisitos aquí. Y por eso en 1 Timoteo 3:2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esto lo habla para los que desean ser pastores o diáconos. Estas características son una guía fundamental para el pueblo de Dios a la hora de escoger los líderes de la iglesia. Lo que se muestra en esta lista no es perfección, estos requisitos no van a la perfección, no es al legalismo, sino que apunta a que estos hombres deben reflejar el carácter de Dios, o deben procurar reflejar el carácter de Dios. Los líderes de la iglesia de Éfeso en ese momento eran superficiales en su enseñanza. Ellos les gustaban los mitos, las fábulas y las discusiones. Volvamos a 1 de Timoteo 1, 3, 4. Y mire cómo dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces usted ve que los líderes les encantaban estar en disputas y en discusiones. Pero Pablo no se detiene al dar estos requisitos de cómo deben ser los líderes de la iglesia. Estos requisitos tienen una razón de ser. Hay una razón de por qué hay estos requisitos, ¿sí? Porque se debe reflejar el carácter de Dios. Pero Pablo nos va a mostrar esa razón y la vamos a encontrar en el capítulo 3, versículo 14 al 16. Esto está enmarcado, recuerden, los mandatos a la iglesia, o los mandatos para la iglesia. Y ahí usted encuentra que la razón de por qué Pablo pone estos requisitos a la iglesia es por esto, porque la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estos requisitos son a causa de lo que la iglesia es, y la iglesia es de Dios y es la casa de Dios. Es decir, a Él le pertenece su iglesia, a Él le pertenece su casa, y su presencia especial mora allí. Al ser pues la casa de Dios,
Él requiere que sus pastores o sus líderes tengan tales características. Si no cumplen con tales características, entonces usted va a notar cómo el capítulo 4 encierra muy bien aquí. Si estos hombres no cumplen con estas características, entonces viene otra advertencia. Y la siguiente advertencia es particular. Esta advertencia habla acerca de que van a ser líderes que van a apostatar, van a ser líderes mentirosos, que se levantarán contra la iglesia del Señor, pero esto es por descuido mismo de la iglesia. Y 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. Esta porción parece ser la puntada final para generar una gran preocupación a la iglesia de Éfeso y especialmente a nuestra iglesia y a todas las iglesias locales en las cuales quieran ser iglesias bíblicas, que se quieran mantener en la verdad, permanecer en la verdad y no ser dañados en su salud espiritual por causa de la falsa enseñanza y de malos líderes que quieren tiranizar al pueblo poniéndole leyes o quitándole las leyes de Dios para que vivan una vida licenciosa y pecaminosa. Así que Él quiere generar esta preocupación, el Espíritu Santo quiere poner esta preocupación. Si hay un motivo en esta carta, si hay un motivo en esta epístola para nuestra iglesia, si hay una carga que el Señor quiere poner en nuestros corazones durante todo este estudio que vamos a hacer de estos sermones, es que debemos tener cuidado en que lo que escuchamos a causa de esas doctrinas de demonios que puede dañar nuestra fe, nuestro amor, nuestra conciencia. Hay una carga aquí espiritual en este libro particular y es: tengan cuidado con la enfermedad, tengan cuidado con la falsa enseñanza que trae enfermedad, que es como una lepra que se carcome, y la sana doctrina es como el río donde Naamán se zambulló para lavarse de su lepra. Así es la sana doctrina. Zambúllanse en la sana doctrina. Si no se zambullen en la sana doctrina, si no están pendientes de la sana doctrina, si no están pendientes de la verdad, si no cuidan de la casa de Dios, entonces ustedes van a estar enfermos. Y entonces aquí es este llamado, esta motivación del mismo Señor para la iglesia de Éfeso en especial, donde muestran cómo están atacando la doctrina de Dios nuestro Salvador y de Jesucristo, nuestra esperanza y nuestra fe, y cómo quieren motivar a la iglesia a que se preocupen, uno, poniéndoles un ejemplo de entrega a Satanás como fue con Himeneo y Alejandro, y dos, poniendo una preocupación y motivación de tener cuidado con lo que escuchan y cuidado con estos líderes que no cumplen estos requisitos, porque están evidenciando de que en los tiempos o al pasar el tiempo van a ser falsos líderes, falsos profetas. Y aquí pasamos entonces a nuestro segundo cuadro. Hemos terminado nuestro primer cuadro, los mandatos para la iglesia. Y ahorita vamos a pasar a nuestro segundo cuadro, que lo veremos del capítulo 4 al 6 hasta el capítulo 6-10. El mandato a vivir en santidad. El mandato a vivir en santidad. Y vayamos a 1 Timoteo 4, 7, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Este segundo cuadro es un llamado a volver a la santidad que se había perdido en la iglesia de Éfeso, a causa de la falsa doctrina que producía enemistades entre hermanos y el desinterés entre ellos. Este mandato inicia primero con los líderes de la iglesia. Es una orden a que los líderes vivan en santidad, que ellos deben ser de ejemplos de santidad, y no solo ser de ejemplos, sino que deben enseñar santidad. La vanidad, el orgullo, la codicia, el desinterés y los líderes que al parecer se aprovechaban de las viudas, toda esta enfermedad de pecado tenía solo una razón de ser, y es que los líderes no estaban siendo ejemplos de santidad, no enseñaban y no predicaban la sana doctrina.
Este libro nos va a mostrar cómo es producto de no predicar la sana doctrina, es que el pueblo de Dios está enfermo. Es incrédulo el pueblo de Dios, aunque dicen de labios que profesan amar al Señor, pero su corazón está lejos de sí, de Él. Pero en esto no estaban solo los líderes. Los creyentes de Éfeso habían desatendido sus obligaciones para con sus hermanos y familiares y querían poner sobrecargas y responsabilidades que la iglesia directamente no le correspondían. Pablo por eso ordena en el capítulo 5:16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantengan y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Qué estamos viendo? La mala enseñanza estaba llevando al pueblo de Dios a no cumplir, a no hacer obras que mostraran la fe que tenían en Jesucristo. Estaban desatendiendo aún sus obligaciones con sus familias y se la estaban pasando a la iglesia. Es su responsabilidad que usted cuide de mi familia. Esta actitud simplemente mostraba el desconocimiento bíblico en cuanto a las responsabilidades que tiene cada creyente para con su hogar y para con los pastores que gobiernan bien. Por eso dice el 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y aquí está hablando acerca de los ancianos que sí enseñan bien. Así que la falta de santidad en una iglesia acarrea que sean escogidos hombres para liderazgo que no sean acorde al carácter de Dios. Por eso iniciábamos diciendo que tal cual sea la visión que tenga una iglesia acerca de Dios, así va a ser. Si usted tiene la palabra de Dios como en poco, entonces va a ser una iglesia que va a creer en cualquier cosa que se le aparezca. Así que la falta de santidad de una iglesia acarrea que sean escogidos hombres para liderazgos que no sean acorde al carácter de Dios. Y Dios muchas veces permite que ese liderazgo malo llegue a esa iglesia o salga de esa iglesia para disciplinar a su pueblo, para que aprendan a desear lo bueno, lo sano, lo que es limpio y dejen de desear lo que es enfermo y malo. El Señor entonces hace un llamado para que el pueblo de Dios no sea ligero. Oiga bien, para que el pueblo de Dios no sea ligero a la hora de imponer las manos para escoger a líderes. Mire cómo lo dice el Señor en capítulo 5, versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya vimos cuánto daño trae a la iglesia líderes que no son conforme al carácter de Dios. Esto en especial es de recalcar que el pueblo de Dios debe procurar discernir bíblicamente y no emocionalmente quiénes van a ser sus pastores, ya que de esto dependerá mucho el rumbo que tome la congregación. Tenemos claramente ejemplo en las Escrituras de un líder que llevó al pueblo de Israel a desobedecer a Dios. Tenemos el caso del rey Saúl. Y mire qué particular, el rey Saúl usurpó la función del sacerdote al ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Y esto qué significa? Que él usurpó el rol que tenía solo el sacerdote al ofrecer sacrificio. Él se quería poner como mediador del pueblo. Y es lo que estamos viendo. Los gobernantes o los malos líderes se quieren poner como mediadores del pueblo, quitando a Cristo a un lado, atacando a la doctrina cristiana de nuestra esperanza y de nuestra fe, que Jesucristo es nuestro Señor. Están atacando directamente al señorío de Cristo. Y también este hombre no hizo lo que Dios le mandó. Entonces volvemos a ese caso de los malos gobernantes, que toman los lugares que no le corresponden. Y algo a notar allí es que la rebeldía está muy cerca de los blasfemos y de los apóstatas. Un creyente rebelde es aquel que no quiere la voz de Dios, no se ajusta a sus mandatos, pero está a un paso de mostrar que no era creyente, que era un apóstata.
¿Por qué? Porque un rebelde está queriendo seguir su propio pensamiento, su propio corazón, lo que su corazón le indica. Y a tal punto de que puede llegar a negar a Dios y su palabra. Eso hace un rebelde. Así que las exhortaciones de Pablo es que se haga con prudencia la imposición de manos, dando tiempo a que los pecados de estos que se están postulando para el liderazgo salgan a la luz. Ahora Pablo va a hablar del trato, y esto lo vamos a ver ya en los capítulos 6, y vamos a ver ese trato de Pablo, va a hablar acerca del trato, las relaciones que debemos tener con las personas, con el dinero y los negocios. 3 cosas Pablo nos va a mostrar: las relaciones o el trato que debemos tener con las personas, con el dinero y con los negocios. ¿Qué trato deben tener los creyentes en estas 3 áreas? Esto lo encontramos en los capítulos del 6 hasta el versículo 10. Habla entonces del trato de nuestros jefes, el trato hacia nuestros jefes. ¿Cómo debe ser el trato del creyente hacia nuestros jefes? El trato que debemos dar hacia los falsos maestros y el trato hacia el dinero y los negocios. Hasta aquí, todo esto que hemos visto va a arribar Pablo para darnos el último mandato. Y recuerda, aquí estamos enmarcados, en este segundo marco es el mandato a vivir santidad. Y vamos a arribar a ese tercer mandato, que es el mandato a pelear la buena batalla de la fe, que lo vemos en los capítulos del 6:11 al versículo 21. Quiero que leamos 1 Timoteo 6, del 13 al 16. 1 Timoteo 6, del 13 al 16. Y dice: Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El motivador de la iglesia a permanecer en la fe no es guardar la verdad porque sí. Esa es su función. Ese debe ser su deber, guardar el mandamiento. El motivador no es que tenga una vasta y profunda teología. Eso es lo que se supone de toda iglesia bíblica que quiere conocer a su Señor. El motivador de la iglesia a permanecer en la buena pelea, en la buena batalla, siendo fiel hasta el final, ya sea que Cristo venga o muera este creyente, es que precisamente es eso, que Cristo vendrá y que Cristo juzgará todas las cosas. Y todas las cosas incluye a la iglesia, involucra a la iglesia. Ese es el motivador. Ese es el motivador de la iglesia. Entonces Pablo muestra 2 motivadores. Uno es que no seamos dejados arrastrar por esa enferma doctrina, porque nos llevará a peligrosos senderos. Y lo segundo es que mantente en ese motivador, porque el Señor vendrá y juzgará las cosas. Así que mantente fiel, y esa va a ser la estocada final, que la miraremos cuando ya estemos en ese punto, que va a ser un cierre increíble. Pero hasta aquí he dado esa visión ampliada. Nos hemos subido en ese helicóptero para ver el bosque completo de esta epístola a examinar, bajo 3 marcos. Vuelvo y lo recuerdo: los mandatos para la iglesia. Segundo marco, los mandatos a vivir en santidad, el mandato a vivir en santidad. Y el tercer mandato, a permanecer en la buena batalla de la fe. Y quiero, para mis hermanos y hermanas en Cristo, que esta carta trae aplicaciones pastorales para nuestra vida. Trae aplicaciones sumamente importantes. Pero solo quiero resaltar una, y es que el Señor, por su Espíritu Santo, quiere y permita traer sanidad a nuestras mentes y a nuestros corazones
sobre la mala enseñanza que durante mucho tiempo hemos escuchado y que hemos aprendido. Que el Señor traiga sanidad y restaure nuestros corazones para que podamos nuestros labios abrirse y dar alabanzas que agraden a su nombre, para poder levantar esas manos santas agradables a Él. Porque si no acontece al estudiar esto la carta, entonces seguiremos siendo cristianos muy débiles, cristianos casi agonizando, produciendo la mala enseñanza, la enfermedad de la falta de amor, de una conciencia fácilmente manipulada, sin discernir el bien y el mal, viviendo a veces comprometidos con el mundo y deshonrando a Dios y teniendo una fe hipócrita y no sincera. Espero, hermanos, en el Señor, espero en Él, de que muchos, al ir escudriñando estas santas palabras de esta epístola, podamos así, como cuando estamos necesitados de ser sanados de una enfermedad física, nos surja al mismo tiempo acercarnos a esta epístola, a estudiarla, para ser sanados nuestras almas de la lepra, de la falsa doctrina. Y amemos la palabra de Dios para la gloria y honra de nuestro Rey inmortal, invisible, único y sabio, siendo una iglesia celosa de buenas obras. Aquí hay una aplicación increíble, es solo una de tantas, pero esta es importante mantenerla, de que el Señor nos sane. Por favor, Señor, sana mis errores, porque mis errores me han llevado a pecar contra ti. Estoy enfermo por causa de mi propio corazón que me lleva a engañar y a producir falsa enseñanza. Por favor, ponle rienda a mi corazón a través de este estudio. Y para mis amigos sin Cristo, para los que están lejos de Él, el peso de la ley que muestra esta carta es para usted. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para las sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Todo esto cae sobre ti. Pero el Señor muestra también en esta carta que así como la ley es para el transgresor, la misericordia de Dios es para el transgresor. El Señor quiere que seas salvo y vengas al conocimiento de la verdad. No sigas siendo engañado por tus propias creencias de que estás bien con Dios. Serás un día expuesto inminentemente, ya sea por la llegada de Cristo, porque tú vayas y mueras antes. Entonces ten en cuenta que hoy has sido advertido de que la misericordia de Dios estuvo presente para ti hoy al permitirte escuchar este sermón, y tú lo ignoraste, siguiendo y pensando de que estás bien sin Él, de que estás feliz sin Él. Estás siendo engañado. Yo te pido que hoy te arrepientas, porque quiero verte vivir conmigo en el cielo. Allí quiero que estemos tú y yo. Les invito a que oremos, entregándole al Señor esta introducción a esta epístola, y que el Señor sea guardando nuestros corazones y haciéndolo crecer en la verdad. Padre, gracias, Dios nuestro Salvador y Padre, Jesucristo, nuestra esperanza y fe. Señor, el mundo va a querer siempre atacar a la verdad de que somos salvos por gracia. Entonces el mundo va a decir que tendremos que hacer una serie de ritos, decir ciertas palabras, arrastrándonos a esa falsa enseñanza y alejándonos de la salvación. Pero no solo el mundo, sino que también en tu iglesia se levantarán, porque por tu Espíritu hablaste y dijiste que en tiempos vendrán hombres que apostatarán, llevándose a la iglesia, arrastrándola a la falsa enseñanza, y se levantarán, Señor, hombres legalistas que quieran corromper
la doctrina tuya. Yo te pido que nos sanes, Señor, a través de este estudio de la primera carta a Timoteo. Necesitamos sanidad, estamos enfermos, no entendemos, no comprendemos, estamos confundidos, estamos deprimidos, somos orgullosos, nos falta caridad con nuestros hermanos, y es porque no entendemos tu palabra, porque hemos sido arrastrados por nuestro propio corazón y por mala enseñanza a la cual hemos aprendido. Te pido que, Señor, al final del estudio de toda esta carta, nuestros labios se abran para alabanza de la gloria de tu nombre, al Rey único, invisible, al único mediador, al Rey de gloria, el que merece y es digno de toda nuestra alabanza. A ti, instrúyenos, oriéntanos, te lo pedimos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Amigos, espero que el Señor haya hablado a sus corazones y que los traiga arrepentimiento. Dios les bendiga, no siendo más, recordarles que tenemos los días miércoles el culto de oración. Por favor, mande a nuestros WhatsApp las peticiones que tengan y estaremos orando por su vida, para que podamos ponerlo delante de Dios y podamos orar por sus necesidades. Recuerden que estamos en la escuela dominical con el pastor Sergio, que nos está dirigiendo en la confesión de fe. Allí aprenderemos grandes cosas y también será un gran fundamento unido con esta carta. También es un tremendo manual para aprender sobre la doctrina. Y nuestra comunión con el Señor crezca cada día más. Esa es mi oración, que no se quede esto en vanas palabras, sino que podamos llegar a una comunión fuerte con el Señor a través de conocer su verdad. Dios les bendiga, mis hermanos.